Ok, buenas tardes. Gusto en saludarles, gusto en verles nuevamente y saber que están bien, a los que estén conectados en este momento y a los que se van a conectar después y van a poder ver este enlace ya que va a estar colgado aquí en nuestro canal de YouTube. Así que le doy la más cordial bienvenida a esta conversación. Durante varias semanas atrás hemos comenzado todo un plan para fortalecer la habilidad de resiliencia. Y quiero rápidamente conectarlo con lo que hemos venido haciendo durante estos días y compartir entonces el concepto de hoy. Quiero dejarlo con un concepto bien interesante el día de hoy. Durante las semanas atrás, como comenté, estamos trabajando en desarrollar estrategias para fortalecer la resiliencia. Yo estoy, como quien dice, creyendo en este proceso porque entendemos ahora que la resiliencia no es solamente una habilidad que poseen algunas de las personas, tampoco es aquella habilidad que poseen simplemente aquellas personas que han atravesado alguna lucha, alguna dificultad y han sobrevivido. No, la resiliencia es algo que se puede educar ahora. Y esto trae como mayor alivio, mayor tranquilidad, porque entendemos que no es que tengo que sacarme ese as bajo la manga, no, para nada. Significa que es una habilidad que podemos entrenarla en el tiempo, podemos prepararnos con ella. ¿De dónde sale el concepto de que la resiliencia se puede entrenar, se puede capacitar? Y escuche esto, muchas comunidades han creado sociedades resilientes, países resilientes, comunidades resilientes, familias resilientes y aterriza ¿dónde? En personas, o sea, individualmente resilientes. Entonces de ahí nace este concepto. Y en segundo lugar, que la resiliencia se puede entrenar, nace también de cuando comparamos el concepto resiliencia que viene de aquellas situaciones catastróficas que han ocurrido en el mundo, nos damos cuenta que las situaciones catastróficas que ocurren, o sea, las crisis, se trabajan desde tres puntos de vista. Primer punto de vista es en el antes de la situación. Segundo punto de vista es en el durante, o sea, en el momento que estoy en plena crisis. Y el tercer punto de vista tiene que ver con el después. Pero nuestros países latinos tenemos la mala costumbre, perdone, la mala costumbre de prestarle poca atención al antes, a prestarle cierta atención al después. Pero toda la atención la presentamos al durante, o sea, mientras estoy en una emergencia, entonces hay que responder. Y por eso nosotros estamos, como quien dice, a través de la profesora, se ha creado este curso para fortalecer el antes, es decir, entrenarnos mucho antes para que si llegase a ocurrir, estemos mejor preparados. Si no llegase a ocurrir nada, yo diría, excelente, no pasó nada. No tuve que usar nada de esto que dijo Jairo y dijo la profesora en esto. Pero si llegara a ocurrir, ojalá usted vaya a la copia, al manual que está por ahí, usted busque qué de esto me sirve y entonces cuando usted encuentra algo que le sirve, usted dice, diga, esto es. Pensando en esto, hay un ciclo que compartimos tal vez en algunas de las lecciones que miramos y lo comparto acá en pantalla. El ciclo de resiliencia hace referencia a lo siguiente. Se dice que la resiliencia es un proceso dinámico, ¿sí? Y este proceso dinámico tiene que ver con el paso número uno, que habla de identificación de la situación traumática, identificación del proceso o de la percepción de fracaso que siente un ser humano cuando está sumergido en una situación caótica. Allí comienza o allí se despierta ese ciclo de lo que es la resiliencia y se intenta pasar de ese punto de identificación del trauma al siguiente, que es intentos de superación del terror experimentado en la crisis. Ahora, para que usted y yo podamos pasar de la situación caótica que nos desarma, que nos pone en desequilibrio, ya sea porque algo que no esperábamos ocurrió, ya sea porque no tenemos las condiciones necesarias para la atención de nuestros hijos, ya sea por diferentes crisis, uno intenta pasar de identificar. Primero, identificar es un reto, ¿eh? Pero cuando uno dice, ya sé, mi situación caótica viene específicamente de, y quiero pasar de luego de esa identificación al segundo ciclo que dice intentos de superación, tienen que haber algunos elementos a nuestro alrededor. Ok, entender que va a existir un choque emocional que produce daños duraderos y muchas veces esos daños duraderos son en el inconsciente. O sea, están allí esos temores, están allí esas preocupaciones, pero uno se ha preparado de antemano para la resiliencia e intentaremos pasar al siguiente punto utilizando entonces la personalidad resiliente que podamos tener. Si logramos tener estas fortalezas que están acá, fortalezas internas, además habilidades para la acción, o sea, habilidades para levantarnos, para intentar nuevamente, competencias o respuestas que amortiguen la situación,
Esos son los elementos que nos permitirán a nosotros prepararnos. Y estos elementos los hemos tocado durante las sesiones anteriores. Cómo responder, cómo afrontar, cómo desarrollar resiliencia, no solamente nosotros, sino nuestros hijos. Bueno, eso si lo ponemos en práctica y está en las copias que usted tiene, le ayudará a pasar inmediatamente de identificar la situación, 2, intentos de superación y 3, las exigencias para la persona en preservarse frente al fracaso. Triste es cuando la gente ya dice no quiero sobrevivir y se dejan llevar a la deriva. Pero cuando el ser humano quiere echar hacia adelante, es ese deseo de sobrevivir y pasa entonces a la tercera instancia. Y la tercera instancia tiene que ver con la propensión, o sea, la preparación, la determinación a proseguir su auto o su realización. Es decir, entiendo que pierdo esto o entiendo que no tengo esto, pero tengo una exigencia de mí mismo para preservarme y preservar a mi hijo con la dificultad que tenga, entonces uno tiene propensión, o sea, acciones a proseguir para superar la situación y llegar a la realización. ¿Cómo hago la propensión? A través de factores externos. ¿Qué tengo? A través de factores internos. ¿Quién soy? A través de factores interpersonales o interpersonales que uno dice, pero yo puedo. Esa reflexión nos ayuda muchísimo. Luego están los pilares de la resiliencia: sentido del humor, confianza, iniciativa, moralidad, independencia, espiritualidad, creatividad y comunicación. Y esto nos permite nuevamente a llegar a un nivel de balance nuevamente. Dejo de compartir mi pantalla acá porque nos permitirá llevar un nivel de balance y prepararnos para algún otro momento que haya otra crisis o alguna otra situación. Ahora, con todo lo que hemos visto, con todo lo que usted puede estudiar, con todas las competencias que tengamos de resiliencia, con todos los pilares que podamos tener, aún así no significa que usted y yo no vamos a pasar crisis o que estemos viviendo crisis. Muchos de nosotros estamos viviendo crisis porque cada día es un reto para poder enfrentar los retos que tienen nuestros hijos y cada día se convierte en un reto, cada día nos puede llevar a una victoria o a una crisis. Entonces, y también situaciones alrededor pueden hacer que lo que hemos avanzado durante un tiempo, porque yo creo que a usted le pasa igual, hemos avanzado, obtenido algunos logros y alguna situación o algún cambio hace que nuestros hijos retrocedan. Tú dices, pero ya esto lo había superado, pero nos hace retroceder y el retroceso es más rápido que el avance y eso nos puede llevar nuevamente a una crisis. Quiero decir acá, entonces, que con todo lo que uno ponga en práctica, con todo lo que uno haga, no se puede garantizar de que no va a haber crisis. Sin embargo, nos tocará nuevamente hacer lo que tengamos que hacer, o sea, reinventarnos nuevamente para llegar a superar eso. Y por eso entonces, el tema que se trae específicamente hoy, y todo era introducción nada más, ahora sí, el tema que se trae específicamente, que se lo voy a compartir rápidamente, tiene que ver con un arte, tiene que ver con un arte. Y esta arte es un arte japonés que se llama así, Kintsukuroi. Ya hablo hasta japonés, están viendo. Kintsukuroi. Kintsukuroi es un antiguo arte japonés de recomponer lo roto. En esta imagen ustedes pueden ver una vasija de cerámica, la cual se cayó, se quebró, se partió en varios trozos, en varios pedazos. Pero el arte kintsukuroi consiste en unir las piezas de esa vasija, unirlas con una masilla especial, la cual se mezcla, o en el antiguo japonés se mezcló con polvo de oro. Era masilla mezclada con polvo de oro y ayudaba a unir las piezas. ¿Qué se buscaba con esto? Estamos hablando del siglo XV. ¿Qué se buscaba con esto? Lo que se buscaba era recomponer lo roto, así, tal cual, y hacer que lo roto, lo dañado, no se ocultara. En otras palabras, hacer que el desperfecto no se ocultara. La vasija seguía viviendo con el desperfecto. Sin embargo, ese desperfecto, unido por esa masilla con polvo de oro, mostraba al mundo entero: yo me caí, fracasé, me quebré en muchos pedazos, pero la reconstrucción me hace más valioso. La vasija vale mucho más ahora. ¿Por qué? Porque de ser una simple cerámica, ahora está reconstruida con
masilla mezclada con polvo de oro. ¿Qué tuvo que pasar para que la vasija tuviese importancia? ¿Qué tuvo que pasar para que la vasija valiese más de lo que antes valía y que ahora los coleccionistas quieran tenerla dentro de su colección como tal? ¿Qué tuvo que pasar? Tuvo que caerse. A alguien tuvo que haberle dolido la pérdida. A alguien tuvo que haberle dolido el momento que cayó la vasija. Pero los artesanos la reconstruyeron con polvo de oro. Eso tuvo que pasar. Ahora, si uno lleva esta comparativa a la vida cotidiana, nos dice que como vasijas que somos los seres humanos, nos vamos a caer, nos vamos a romper una y otra vez en muchos pedazos, en miles de pedazos en algunas ocasiones. Pero ¿qué nos hace más valioso? Esa caída y nuestra reconstrucción. El levantarnos nos hace más valiosos. Jairo, ¿con polvo de oro? No, no es polvo de oro. Sin embargo, tiene que ver con que ahora sé qué no tengo que hacer para fracasar nuevamente. Ahora sé qué debo hacer para obtener un mejor resultado porque lo hice de una forma y fracasé. Ahora sé que al menos esa forma que utilicé no debo utilizarla y debo generar otras formas. Kintsukuroi habla de esa técnica japonesa. Esto en esta historia se hace interesante porque quien la aplicó fue realmente vamos a llamarla así, como un gobernador. Este gobernador lo que ayudaba o lo que hizo fue realmente con una vasija muy valiosa que tenía en su colección. Él se llamaba Ashikaga Yoshimasa. Ya estoy hablando japonés, ¿vieron? Él tenía una vasija muy valiosa. Era una vasija importante de este gobernador. Sin embargo, la vasija se cayó y se quebró en varios pedazos. Y este gobernante lo que hizo fue con su vasija, pues la mandó al exterior para que en este caso en China pudieran repararla. Ok, la vasija fue de Japón, fue a China, allá la repararon, pero el arreglo como tal dice la historia que era feo a la vista y además era inútil porque había filtración de agua. Bueno, este gobernador llamó a sus artesanos japoneses y le dijo, arréglenla. En primera instancia dice que la respuesta de los artesanos fue, señor, está arreglada, eso es lo más que se puede hacer. En segunda instancia, ok, se la llevaron e intentaron hacer, lijarla, ponerla un poquito más bonita, pero la trajeron casi que igual. Y Ashikaga Yoshimasa dice, no, no me gusta. Sí, no me gusta, recompónganla de alguna forma que sea tan igual como era antes o que sea más valiosa de lo que era antes. Pero señor, no se puede, decían los artesanos. Y él decía, ese no es mi problema, yo no soy artesano, yo pongo la vasija en sus manos y yo tengo el poder para quitarle la vida a ustedes si ustedes no recomponen esta vasija que me quede igual que antes o mejor todavía. Bueno, los artesanos japoneses se llevaron la vasija, que primero los chinos intentaron recomponerla, pero no le gustó al gobernador. Se llevaron ellos la vasija y comenzaron a hacer, mirar qué podemos hacer. Nadie se le ocurría nada. Era muy complejo hasta que alguno de ellos, pensando y con temor a perder su vida, simplemente fue cuando uno de ellos se le ocurrió crear masilla y mezclarla con polvo de oro. No era que estaba seguro que iba a funcionar. Sin embargo, fue reconstruyendo la vasija de tal forma que quedaban exactamente las mismas grietas anteriores. Sí, exactamente las mismas. La única diferencia es que cada grieta estaba reconstruida con masilla con polvo de oro. Y así tal cual, la trajeron al gobernador al día siguiente que hicieron el arte. Y cuando el gobernador la vio, se percató que era polvo de oro y dijo, esta vasija ahora vale mucho más de lo que antes valía. Y esto se convirtió entonces en un arte que se siguió cultivando en Japón, de muchas piezas que gente muy pudiente se les caían esas piezas, se dañaban y comenzaron a traerla. Y se llamó entonces, por decirlo de una forma, el arte de curar heridas. Cuando trasladamos este conocimiento, hay un autor latino, Tomás Navarro. Tomás Navarro escribió un libro que se llamó el libro Kintsukuroi, así mismo con el nombre, Kintsukuroi, y el lema decía, el arte de curar heridas emocionales. Y este señor aplicó este concepto a la psicología para convencernos, dice aquí el escrito, para convencernos que nuestras dificultades y problemas no son un signo de debilidad. Las cicatrices con las cuales cargamos no son un signo de debilidad,
es un signo de un guerrero o de una guerrera, que indican las fortalezas y la capacidad de superación frente a una circunstancia. ¿A qué voy con todo esto? Muchos de los que estamos acá y los que van a ver este video después son guerreros, ¿sí? Que muestran con sus cicatrices, muestran con sus preocupaciones, muestran con sus situaciones que han vivido, muestran que son guerreros y que son sobrevivientes, que indican tu fortaleza e indican tu capacidad de superación, que en el cual día con día estás trabajando y estás luchando. Entonces, de eso es lo que se quiere hablar aplicando este conocimiento a la filosofía tras el arte de la resiliencia. Más allá de una técnica artística, se convierte en una filosofía de vida. Y este escrito dice, las cicatrices no se ocultan, sino que hay que destacarlas y lucirlas, imagínense, porque son las que hacen diferenciarte a ti del resto y hacer un único objeto. Esto fue lo que sucedió prácticamente con esta vasija. Esto se convirtió, como quien dice, en la identificación de la vasija. Había pasado un proceso. No ocultaba, porque no se pueden ocultar las cicatrices. No se ocultaban. En este caso, la vasija de cerámicas lo que hacían era lucir sus cicatrices. Sus cicatrices es la que le daban valor. Sus cicatrices es lo que le daban ese atractivo. Y eso que hacía, repito, que los coleccionistas dijeran, esa vasija tiene suficientes cicatrices y que valen la pena coleccionarla. Ahora, es por ello que uno puede trasladar esta información a la vida cotidiana, tanto en la vida de una familia, en la vida de grupos de amigos, en la vida de nuestros hijos, en la vida de un equipo de trabajo, en la vida de pareja. Podemos llegar de una y mil formas, podemos llegar a sufrir caídas, a sufrir golpes, a sufrir grietas, a sufrir traumas en un momento dado. Pero lo que hace la diferencia y lo que te da valor es a través de cada una de ellas que uno pueda vivir, simplemente sellarlas, unirlas con masilla. Tal vez no tengamos masillas con polvo de oro, pero para nosotros el polvo de oro significa ese aprendizaje, esa experiencia. Y aunque tengamos que salir al resto del mundo con nuestras cicatrices, tal vez no lo comprenderán, no lo entenderán, pero usted y yo sí lo comprenderemos. Y yo creo que esto es aplicado muchas veces cuando un padre sale con su hijo que está viviendo una condición especial. El resto del mundo, por decirlo de una forma, no comprende por qué mi hijo se tira al suelo a llorar. No comprende por qué mi hijo, en lugar de expresar muchas palabras, expresa gestos, acciones, gritos, llantos, incomodidades, que es la forma de expresarlo. Tal vez otros niños tengan otra forma de expresarlo, pero el resto del mundo no lo va a comprender. Pero usted y yo que lo vivimos, sí lo estamos comprendiendo, sí sabemos que está manifestando una incomodidad y que para los demás no es tan obvio. Nosotros estamos tratando de lidiar con esa situación o esa incomodidad que está presentando nuestros niños. Entonces, la idea es realmente salir reforzados de cualquier crisis. La idea es transformar los aprendizajes que tenemos en una crisis, transformarlos en una enseñanza, pero también transformarlos en oportunidades para aportar a otros que están comenzando a vivir lo que usted y yo hemos vivido y que a lo mejor no tienen la más mínima idea. Primero, les cuesta aceptarlo. Segundo, no tienen la más mínima idea de cómo hacerle frente. Sin embargo, usted y yo, ya esa experiencia que vamos generando a través de los años puede hacer que el camino para los que van a comenzar este proceso sea más llevadero, sea más corto, sea más superable y a la par entonces vayamos viviendo los siguientes nuevos procesos. Cuando un obstáculo se supera, realmente pueden quedar cicatrices, ¿sí? Pueden quedar situaciones o pueden quedar retos también aún. Pero cuando uno va superando esas cicatrices, se va convirtiendo entonces en lo más valioso que podemos tener. La idea que transmite este arte japonés, Kintsukuroi, es el arte de afrontar los problemas y no ocultarlos. Y aquí hago referencia a lo siguiente. Nosotros tenemos tendencia a lo contrario y afrontamos los problemas y nos encasillamos en cuatro paredes allí y pensamos que somos los únicos que estamos viviendo este tipo de situación. Y lo que hacemos es que intentamos ocultar detrás de esa casilla nuestras dificultades. Y la invitación es que seamos lo contrario, porque la resiliencia y aplicado al Kintsukuroi, lo que busca es, ¿sabes qué? Yo no estoy ocultando lo que estoy viviendo. Es más, estoy viviendo esto, estoy viviendo aquello y no lo oculto. La gente me va a ver con mis cicatrices, pero yo sé lo que estoy viviendo y yo sé el reto que tengo.
Y yo creo que una forma de no ocultarlo simplemente es poderse comunicar, poder compartir con aquellas otras personas que están enfrentando retos parecidos. Ya al hecho de comunicarlo, manifiesto dos cosas. Uno, puedo colaborar, pero dos, también soy capaz de pedir ayuda en mis procesos. Y ese es algo que nuestra sociedad está perdiendo. Esa capacidad de atreverse a pedir ayuda. Quien pide ayuda realmente debe ser catalogado como una persona valiente. Todo lo contrario, aquel que se encierra en su problema, no pide ayuda e intenta resolverlo de miles de formas aunque no le resulte. Quien pida ayuda debe ser considerado más valiente, inclusive con el que se encierra, porque quien pide ayuda dice necesito, requiero, no puedo yo solo. Entonces, el arte del Kintsukuroi para los japoneses era eso, mostrarme tal cual con mis cicatrices. Aplicado a la vida cotidiana, repito, es la capacidad de mostrarme tal cual con los retos que estoy viviendo. Transmitir que debo afrontar los problemas, pero que puedo de manera solidaria ayudar a otros a afrontar sus problemas y eso a la par me va a ayudar también a mí a afrontar los problemas. Entonces, según los artistas de esta época, esta práctica al final se convierte en una metáfora de la vida del ser humano. Durante la vida del ser humano, las diferentes situaciones se volverán crisis. Las diferentes situaciones nos dejarán cicatrices. Y yo creo que aquí yo puedo ejemplificar algo interesante. No sé ustedes, pero mi generación, la mía, de hace más o menos algunos años atrás, mi generación fue la generación que cuando llovía y se hacían charcos de agua, como le llamamos acá, o sea, éramos felices bañándonos bajo ese aguacero. Yo no sé si los aguaceros de antes eran diferentes a los de ahora, pero éramos felices en ese momento. Mi generación fue una generación que fue feliz jugar correteándose uno a otro, jugar subiéndose a los árboles, jugar tirándose, bajándose por las ramas, etcétera. Pero por ser ese tipo de generación de correr, jugar, todo esto era una generación que cuando yo vuelvo a ver mis rodillas, no sé si usted tenga, pero yo me he contado en cada rodilla mínimo 3 cicatrices en cada una de mis rodillas. Por favor, pónganme allí una reacción en la pantalla si alguno de ustedes tiene alguna cicatriz en su rodilla, porque yo puedo verla y yo tengo mínimo 3 en cada una. ¿Alguien más tiene cicatrices acá? La profe Minerva tiene cicatrices también, dice. Yair también, ¿sí? Definitivamente, fuimos esa generación que corrió, jugó, saltó, se cayó, se cortó, se laceró. Y ahora ver esas cicatrices, yo no las veo como con dolor, como cuando, claro, ocurrió en ese momento, sino que cuando yo veo mi cicatriz allí, de una vez yo digo, ay, esto fue cuando me subí al árbol de mango e intenté huyéndole a quien me iba a agarrar e intenté cruzarme sin bajarme al otro árbol, intenté saltar de una rama a otra y me falló el agarre en la segunda rama. Y así fue la caída, en picada. ¿Quién la apañó? La rodilla allá abajo con laceraciones y heridas o cortadas. Entonces uno se traslada inmediatamente, esto fue tal lugar. Claro, si yo me traslado, ¿qué pasó Jairo en tal lugar? A lo mejor me quise hacer el valiente, a lo mejor tuve que llorar y yo no sé, porque esta generación cuando iba cortado, mordido por un perro, cuando iba a la casa a llorar, a veces no era de que, ay, venga, mi hijo, venga, pobrecito, se cortó. A veces eran los chancletazos que volaban detrás de uno o los correazos que sobre la herida nuestros padres con mucho amor nos daban para que dejáramos de hacer esos inventos. Así que en ese entonces no lo comprendíamos, pero hoy que tenemos esas cicatrices, si uno se traslada inmediatamente y dice, eso fue tal cosa, y ahora con orgullo, con mucha alegría, uno dice, pero fue superado. Damas y caballeros, en estos últimos minutos solamente quiero dejar el mensaje. Aprovechemos este conocimiento Kintsukuroi como el arte japonés de reconstrucción de lo dañado. Y si lo aplicamos a nuestra vida, cada uno de ustedes tendrá la forma, las estrategias que ha utilizado a través de la vida para reconstruir su vida una y otra vez. Porque nos va a tocar una y otra vez tener que reconstruir nuestra vida. Esa reconstrucción de la cual yo le hablo hoy es lo que llamamos resiliencia. Yo les dije en alguna de las sesiones, la resiliencia no es como que todo va a seguir igual. No, señores, jamás.
la vida no vuelve a ser igual. ¿Sí? Su vida, apenas usted recibió alguna crisis, su vida cambia. Cambia por conocimiento, cambia para aprendizaje, cambia por experiencia, cambia la vida, inclusive cambia la forma en que vivimos la vida cuando uno entra a algunas crisis. Y aquí uso otro ejemplo, yo creo que muchos se van a identificar. Por favor, reacciones y no me dejen solito en esta parte a ver si alguien más se identifica. Pero cuando llegamos a ciertas edades, sobre todo a edades de 40 años en adelante, la vida te cambia inmediatamente. Yo puedo recordar que en mis momentos de 17, 18, 20 años, oye, junto a unos amigos, nosotros podían ser la 1 de la mañana y podíamos tranquilamente comer a esa hora un plato de arroz mezclado con porotos, le poníamos aguacate si queríamos y hasta sardina. Le poníamos ese plato a la 1 de la mañana y no era un platito así, era un plato de comida junto con, y eso era fiesta, alegría y diversión para nosotros en ese tiempo. Y después que comíamos, nos podíamos acostar 15, 20 minutos, media hora, nos podíamos acostar y dormíamos felices y tranquilos y nos levantamos al día siguiente con ganas de seguir jugando y comiendo. Pero yo no sé ustedes, pero a esta época de esta crisis de vida, yo no puedo hacer eso. Y a la 1 de la mañana, menos. Y arroz, sardina y poroto, aguacate, menos. Son las 7, son las 6 de la tarde, son las 7 de la noche y ya estoy buscando mi tecito, mi galleta, mi pan, mis tostadas y algunas cosas como esa para poder hacer la digestión correctamente y a las 9, 10 o 11 de la noche ir a descansar tranquilamente. Porque si hago esto de comer más cerca de la hora de descansar, tengo que dormir casi que sentado. Reacciones si a alguien más le pasa esto o yo soy el único que ya entré en esa crisis que no puedo hacer desarreglos con la comida a ciertas horas. Gracias, profe, por acompañarme en esto. Pero nos toca simplemente ahora aprender de que la vida cambia y que esos cambios simplemente nos toca, como quien dice, ajustarnos a ese proceso. Permítame cerrar con esto. La adversidad puede ser simplemente una oportunidad para transformarnos en personas realmente más fuertes, en personas más bellas, tal cual lo hizo la vasija. Repito, ¿cuándo vino a recobrar valor él? Cuando se cayó y se despedazó, si queremos decirlo así, o cuando se cayó y se rompió en varios pedazos. Ahora, quiero dejarte ahora en este último minuto, simplemente con este pensamiento. En su resumen está, primero, recojamos los pedazos. Se cayó, recoja los pedazos. O sea, no piense que la sociedad, que mamá o papá o que alguien más va a venir a recoger sus pedazos. No, recójalo usted mismo. Usted mismo va a recoger sus pedazos. ¿Sí? Número dos, entienda cuál es la situación. Da un paso atrás y desde la distancia reconsidera de manera fría lo que ha pasado. ¿Por qué me caí? ¿Qué puedo hacer diferente para no caerme? Tres, aprendamos de lo ocurrido. Si estábamos en una situación y nos caímos de esa situación, aprendamos que no debemos repetir la misma situación porque nos vamos a volver a caer. Cuatro, fortalece la resistencia de tus emociones. Reconocer tus emociones fortalece la forma de reaccionar ante ellas. Entonces nos toca reconocer nuestras emociones. Cuando nos caemos, nos rompemos en muchos pedazos, debemos reconocer los momentos de tristeza, los momentos de enojo, los momentos de frustración y pedir ayuda en esos momentos. 5, amigo, amiga, reconstrúyase. Porque no somos de ningún emperador que nos va a mandar a otro lugar a que nos reconstruya. Nos va a tocar a nosotros mismos ahí reconstruirnos, pegarnos y no hay polvo o no hay masilla con polvo de oro. Acá es, vamos Jairo, tú puedes, avanza. Entonces, reconstrúyase. Y número 6, cicatriza las heridas. Una cicatriz no debe recordar tu problema, debe recordarte la victoria que tuviste ante ese problema. Entonces, ese es el mensaje que queremos dejarle en esta tarde hablando del Kinsukuroi, que habla como esa estrategia de recomponer lo dañado. Soy Jairo Grael y siempre es un gusto compartir con ustedes. Dejo el espacio si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario mientras dejo de compartir acá la pantalla. Un momento.